vamos a sacar las medidas de una cónica frontal. Tenemos, por ejemplo, la cónica frontal de una casa, marcamos la línea del horizonte y vamos a hacer, por ejemplo, que tenga un prisma anterior. Consideremos, por ejemplo, estas líneas, este es ortogonal y ortogonal a la línea del horizonte. Hacemos aquí, por ejemplo, una paralela al horizonte. Marcamos entonces fuga hacia este punto, prolongamos la línea, corta aquí, fuga hacia este punto y concluimos aquí este bloque de la casa. Hacemos a cierta profundidad pues un prisma, pues por ejemplo hasta aquí. Corta aquí al bloque anterior y por ejemplo que llegue hasta aquí. Línea paralela al horizonte y vertical. Bueno, tenemos dos prismas y por último vamos a coger un tercer prisma, lo vamos a colocar aquí. Tiene la misma fuga ya que esta línea y esta son paralelas. Por ejemplo, corta aquí, llega hasta aquí, vertical, horizontal y horizontal. Bueno, vamos a hacer que no quede fuera. Tenemos entonces ya tres prismas de distinto tamaño, irregular. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, pues una puerta aquí. Bueno, la profundidad de la puerta es tal que también debe haber fugas hacia adentro. Vamos a hacer una especie de pequeño portal. Entonces marcamos aquí líneas vertical, vertical y esto corta aquí, vertical. Bueno, tenemos ese entrante y vamos a hacer, por ejemplo, aquí una ventana. Dos verticales, horizontal y horizontal. De manera que también fugarán hacia aquel punto. Y fuga hacia aquel punto, esa esquina. Vertical y horizontal. Horizontal. Bueno, tenemos la parte frontal de una casa y vamos a poner aquí otra puerta del mismo tamaño que esta entrada. Entonces fugará hacia ese punto y marcamos aquí la entrada. Entonces esto vamos a continuarlo hasta aquí, traemos hasta este punto, viene por aquí y ahora vuelve a fugar hacia ese punto. Con lo cual el entrante corresponde a esto. Entonces la casa viene por aquí, esta línea ya no existiría y esta tampoco, ya que es el mismo plano, ni esta línea tampoco. Podríamos borrar todas esas líneas, o sea que esta ya no existe. Vamos a quitar el horizonte, quitamos esta también y ahora quitamos esta primera. De manera que viene, como decíamos, a la misma fuga por aquí. Bueno, pues ya tenemos entonces varios prismas, tres prismas y aquí un entrante. Vamos a hacer esta vertical un poco mejor y esta también. Lo mismo aquí. Horizontal, horizontal. Marcamos bien estas líneas. Bueno, una vez que tenemos ya esto, vamos a darle sombras. Vamos a hacer, por ejemplo, que la sombra de este punto, pues por ejemplo, caiga aquí. Eso quiere decir que la sombra de esta línea es esta. Vamos a hacer que caiga más hacia adentro para que nos caiga, bueno, ahí está bien porque cae dentro del dibujo. Ponerlo aquí
y cae en el horizonte exactamente en este punto. Bueno, eso quiere decir que la sombra de cualquier vertical, por ejemplo aquí, esta vertical, irá hacia ese punto y este punto sigue esta dirección. Por tanto, si hago aquí una vertical, donde corta esa vertical, ahí está la fuga. Claro, si la pongo más hacia aquí, me va a sombrear mucha parte de la casa. Bueno, sabemos que esta es la dirección y yo tengo aquí el punto de fuga, aunque esté fuera de el punto de visión de la cámara, ¿no? Pero bueno, yo lo tengo aquí localizado. Todas las líneas verticales fugarían, todos los rayos de sol fugarían todos hacia ese punto, mientras que la sombra de todas las verticales fugarían hacia aquí. Bueno, eso quiere decir que la sombra de esta línea fugará también hacia ese punto. Y que la sombra de este punto pues fugará hacia la fuga inferior. Llamaremos esto fuga 1 y esto fuga 2. Entonces la sombra de este punto hacia F2. Por tanto, a partir de aquí una paralela a esta y ya tenemos la sombra interna de la casa. Entonces viene por aquí. Y ahora este punto, como decíamos, este viene aquí, ahora viene la horizontal y termina aquí. Entonces la sombra será esto. O sea que la sombra será esto, esto y esto. Mientras que aquí viene por aquí y ahora esta línea fuga hacia ese punto. Entonces su sombra será una línea que fuga hacia ese punto. O sea que tenemos esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Esas serían las sombras todas de la casa. Mientras que esto fuga hacia ese punto, corta aquí, levantamos una vertical y esto fuga al punto de fuga 2. Corta aquí, por tanto la sombra de esta línea será una paralela. O sea que tenemos este tramo. Y aquí está todo en luz. Bueno, entonces le damos rápidamente una sombra por encima. Cogemos aquí para sombrear. Entonces queda todo esto en sombra y esto también. Y decíamos que llegaba hasta aquí, casi hasta el horizonte. Bueno, esto es lo que es a donde no llega la luz. Mientras que aquí en el interior, decíamos que esto venía por aquí, provocaba toda esta sombra. Entonces eso lo sombrearemos. Como esto corta a esta línea en este punto, habrá que unir este punto con esto. Ya sé que si la pared viniera por ahí, su sombra iría desde este punto hasta este. Por tanto, esta será la sombra sobre esta pared. Entonces ya marcamos sombra sobre esta pared, viene por aquí, sube, viene por aquí y ahora todo esto en sombra. Vamos a ver si marcamos bien la línea con una regla. Tenemos entonces la sombra propia de la casa, que es esta. Y luego la sombra que arroja sobre el suelo, que era esta. Y todo esto fugaba hacia allá detrás y esto tenía esa inclinación. Mientras que esto también quedaba todo aquí en sombra hasta este punto. Entonces, sombreamos así. Bueno, y esto quedaba todo en luz. Entonces, si nos permite poner aquí algo de contraste, esto fugaba, venía por aquí y venía por aquí.
marcamos aquí esta línea, marcamos esta de aquí y esto. Bueno, pues esa sería la ventana. Pues decíamos que esto llegaba hasta aquí. Ahora la arista de la pared viene por aquí y por aquí. La sombra sale de aquí y viene hasta este punto. Marca por aquí y allí al final podemos poner una puerta. Bueno, pues tendríamos ahí una puerta. Aquí, para diferenciar de esto, podríamos darle un tono más oscuro que queda más en la oscuridad, más metido hacia adentro, y aprovechar también entonces también para aquí dar un tono algo más oscuro, para diferenciarlo un poco de eso. Vamos un poco. Bueno, como sabemos, realmente el oscuro es siempre de los entrantes. Eso quiere decir que esto aquí en el entrante tendrá más oscuridad que en la parte más saliente. Lo mismo aquí, más oscuridad. Bueno, la parte de arriba debe quedar en sombra, eso sí. Eso quiere decir que esto va a ser sombra. Y que eso también proyectará su sombra. Entonces, si cojo un punto cualquiera, vamos a coger, por ejemplo, este punto, fuga hacia ese punto, la vertical, levantamos una vertical, y ahora este punto fuga ahí abajo hacia F2, por tanto corta aquí. Eso quiere decir que la sombra debe fugar hacia la fuga esta y corta aquí. Eso quiere decir que sale de este punto. Y como esto su sombra la tiene aquí detrás, solo se verá este tramo en sombra. Con lo cual bastará con... Aquí creo que habíamos puesto una puerta con sombrear esto. Bueno, ahí tendríamos el entrante ese. Y ya marcamos entonces esta línea y esta de aquí, junto con esto. Y esta que fugaría hacia aquella fuga. Bueno, por último, como la luz viene, vemos que corta aquí, pues necesariamente este plano va a tener más luz que este, lo mismo. Todos los que son paralelos a este van a tener más luz. Entonces sí que podríamos darle un tono medio todo por aquí. Todo por aquí. Vamos así en plan rápido. Que esto sería un tono medio. Los planos que fueran paralelos a este. Bueno, eso sería lo que quedaría en sombra, y también este plano es paralelo a este, ya que decíamos que incide más ortogonalmente en este plano.
Entonces, este vamos a continuarlo mejor un poco aquí hacia adentro. Entonces, volvemos a sombrear. Quitamos aquí lo que sobra. Y aquí igual. Marcaríamos un poco más las líneas. Podríamos hacerlo con regla, pero yo siempre prefiero la mano, aunque quede peor. Bueno, por último decíamos, igual que sombreamos este plano, pues todos los paralelos. Por ejemplo, este, por ejemplo el de la ventana. Entonces ya sombreo este. La trama, cuanto más mecánica, mejor. Intentando dar una mancha homogénea. Y continúo. Y también por aquí. Y lo mismo este plano. Y ese de atrás que es paralelo a él, dejando el tramo de la ventana más claro. Hay que evitar encontrar algún trozo de goma que va a manchar, pero bueno, es en plan boceto. Bueno, pues ese sería el tono medio para toda la casa, pudiendo cortar una goma y perfilar bien para que no queden estos salientes por ahí. Lo mismo por aquí, etcétera. Y por aquí. Y por último, ya para concluir, si queremos por aquí vendría el horizonte. Si queremos diferenciar, este plano iba a tener más claridad. Si podemos dar allí, por ejemplo, este plano que va a tener más oscuridad, reforzar el oscuro aquí respecto a este plano, igual que este, por ejemplo, respecto a este plano. Estos dos son paralelos y por tanto tienen luz. También tiene luz el plano del suelo. Eso quiere decir que este se le podría dar también algo más de oscuridad. Y esto, para alejarlo del muro, pues también dar más oscuridad en el entrante. Bueno, pues esa sería una perspectiva de la casa. Ahora podríamos hacer detalles. Por ejemplo, indicar que el marco pues tendrá cierto grosor, darle un tono medio si queremos a todo el marco por aquí. Ahí cogería un poco, aquí detrás, incidir en el oscuro aquí, etc. Por ejemplo, poner líneas por aquí, lo que fuera. Esto entraría hacia adentro. Y aquí empezar a marcar detalles de ventanas, lo que fuera. También se podría poner aquí un detalle para una franja en el medio. Esto debería subir hacia adentro. Bueno, es una casa muy simple, hecha solo con 3 bloques, con poco interés, pero remarcar por último las líneas estas para que tenga algo de contraste, ya que es tan soso el dibujo.
Recordad también que ahí de donde sale la sombra, como siempre, más nitidez. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Intentar no duplicar líneas, hacer una perfectamente definida y ya está.